¿Sabía usted que la imaginación humana tiene un enorme poder? Una visión muy positiva de lo que podrá suceder de acuerdo a la circunstancia que está viviendo. Pero esa misma imaginación te puede traer a un escenario terrible, un escenario espantoso de lo que posiblemente pueda suceder por la situación que estás viviendo. Querida congregación, ¿cómo están? ¿Están bendecidos en este día? Estamos muy contentos de tenerlos acá en este día. Por supuesto, es un gozo estar todos juntos acá en la casa del Señor en este día en el cual está dedicado específicamente a Él. Damos gracias a usted por estar aquí en la casa del Señor y por supuesto a aquellos que nos sintonizan a través de live stream. Muchas gracias por unirse. Tenemos un mensaje muy maravilloso hoy día. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a comenzar un estudio muy importante en este día. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Una cita corta, pero que tiene mucho poder y que estoy seguro que todos a través de este estudio vamos a salir bendecidos en este día. La palabra del Señor dice en la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, quiero primeramente darte gracias, mi Dios, por el honor y privilegio que me concedes, Señor, de pararme aquí en esta tarde, Señor, y poder traer palabra, mi Dios, de los cielos, de la cual todos nosotros nos gocemos, nos inspiremos, nos instruyamos y nos fortalezcamos. Te ruego, Padre, que limpies nuestras vidas y pongas tu palabra en nuestros corazones para que nosotros la recibamos con la unción de tu Santo Espíritu y de la misma manera no solo la recibamos, sino que la practiquemos. Te damos gracias por todo esto, mi Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. En el 11 de marzo del 2020 es una fecha que se recuerda porque esta nación oficialmente reconoce que estamos ahora bajo una pandemia. Todos recordamos eso, hace 6 años atrás. El gobierno no sabía qué hacer, la sociedad no sabía qué hacer. Y por supuesto cada uno de nosotros entró en temor, entró en pánico a que estábamos entrando a una era, la cual era, valga la redundancia, inevitable, era desconocida y por lo tanto impactaba con mucho temor en nuestras vidas. Muchas cosas cambiaron a partir de ahí. Las costumbres de la sociedad y del mundo entero, como los conocíamos, cambiaron, fueron impactados en gran manera y permanecen hasta esta fecha cambiadas. De esa circunstancia, de ese tipo de ambiente vamos a hablar, de cómo la palabra del Señor nos instruye a manejar ese tipo de circunstancias. Porque ahora estamos en el 2026 y usted podrá notar que allá afuera se hablan de muchas cosas que resuenan a la palabra del Señor. Usted escucha de guerras, de peligros de guerras, de otro conflicto aquí, otro por allá. Se hablan de posibles epidemias otra vez. Se habla de hambre. Se habla de deficiencia social. Se habla de deficiencia familiar. En todos los niveles de nuestra sociedad hay, si lo podemos llamar, una decadencia en todo ángulo. Hoy día vamos a aprender por lo menos 6 diferentes tópicos que todo creyente, que todo hijo de Dios debería practicar continuamente
para que en victoria, con nuestro Señor, atravesemos circunstancias como la que estamos viviendo actualmente. Aquí está el primer consejo que el mensaje tiene para nosotros hoy día. Enfócate en la oración. Nuestro mensaje hoy día es fe y sabiduría en medio de la crisis. Nuestro primer paso es enfócate en la oración. Yo creo que hemos hablado en más de alguna ocasión en la cual podemos ver de cómo muchas personas, lejos de buscar el rostro del Señor, de venir a su presencia, de consultar con Él, primero consulta con diferentes situaciones o con diferentes entidades dentro de la sociedad o del mundo. Creo que un ejemplo bien profundo y muy sencillo de entender es ese ejemplo que vivió el mismo rey de Judá, Jehosafat. Hubo un momento en que los edomitas estaban rodeando su ciudad, estaban siendo un número muy grande, y el rey Jehosafat se queda viendo esta multitud de gente y él sabe las capacidades que tiene con su gente y dice, esto es imposible. ¿No es una historia similar que nos sucede a nosotros a veces? Enfrentamos circunstancias en nuestras vidas, en nuestra familia, en las cuales a veces pensamos, esto que me viene es demasiado grande. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué paso tengo que tomar? ¿A quién voy? ¿Cómo le hago? Jehosafat nos marca algo bien importante allá en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 29. El libro Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 9 del versículo 20 en adelante nos da una gran enseñanza a este respecto. Y yo le invito a que usted lo analice ya en su casa cuando tenga tiempo. En el versículo 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Usted puede ver ahí que cuando Jehosafat vio la circunstancia que venía delante de él no fue a buscar a otros reyes, él no fue a buscar consulta con ningún otro militar. Él vino a la casa de Jehová y se postró en humildad delante de él y le dijo, yo no sé qué hacer. Por eso venimos delante de ti, porque sabemos que tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Oyeron muy bien? Él dijo, tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Cuántos creen en ese Dios fiel que oye y salva? ¿Cuántos dicen amén a ese Dios que oye y salva? ¿Te ha sido infiel alguna vez el Señor? No, Él siempre te ha escuchado, Él siempre te ha salvado. Pero quizás más relevante sea allá el versículo 12, en el mismo capítulo. Mire lo que dice Jehosafat. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Lo primero que notan ustedes aquí, o notamos todos, es que él acepta su incapacidad de hacer frente a esa situación. Y ese es el primer punto que tenemos que traer nosotros, aceptar que nosotros solos somos nada sin el Señor. El Señor dijo allá en capítulo Juan, separado de mí, nada podéis hacer. Repito una vez más, separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Este Señor es el mismo que nos dice en esta ocasión en el Nuevo Testamento en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. El primer paso que tenemos que dar es orar. Humillarnos delante de Jehová de los ejércitos, traer delante de Él nuestras circunstancias, traer delante de Él nuestras preocupaciones, porque sabemos que Él cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, controla tu mente. El maestro y escritor Oswald Sanders escribió: la mente es uno de los más grandes regalos que Dios te ha dado y debería ser devotamente dedicada a Él. Deberías buscar traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esta debería ser una de las más valiosas posesiones de tu fe cuando aparecen las pruebas, porque entonces tu fe y el Espíritu de Dios trabajan juntos. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros traemos cautivos los pensamientos y venimos al Señor, hay una unión poderosa a través del Espíritu Santo. Él nos unge, nos dirige, nos da dirección, nos da sabiduría para navegar las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Eso nos trae el siguiente versículo, 2 de Timoteo 1:7. El Señor dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Traer cautivos los pensamientos a Cristo. ¿Sabía usted que la imaginación humana tiene un enorme poder? La imaginación humana te puede traer a una visión hermosa, una visión muy positiva de lo que podrá suceder de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo. Pero esa misma imaginación te puede traer a un escenario terrible, un escenario espantoso de lo que posiblemente pueda suceder por la situación que estás viviendo. Por esa razón el Señor nos llama a que nosotros traigamos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Había una mujer llamada Elizabeth Kuhn, quien padeció cáncer. Y esta mujer dijo: yo tengo dos enemigos. Uno está muy adentro de mi cuerpo, imposible de ser alcanzado por los instrumentos médicos y quitarlo de ahí. Pero el segundo enemigo es el temor. Y cuando viene el temor, hace que ambas se combinen y provoquen una imaginación espantosa en mi ser. Pero cuando yo vengo a la palabra del Señor y consulto con Él y me edifico en Él, las cosas son diferentes, su visión cambia. Y es por esa razón que la palabra nos invita a que tenemos que traer cautivos los pensamientos a Cristo Jesús. Hace unos días fui a ver a mi madre. En el vuelo de retorno, yo recuerdo, y yo sé que muchos han pasado por eso, como siempre las aeromosas le notifican a usted: muy bienvenido, usted está en el vuelo número tal, y dicen el número, el vuelo va a tardar tantas horas, vamos a aterrizar a tales horas en tal lugar, y eso es exactamente lo que yo escuché. Pero la parte final no me gustó cuando dijo la hermosa: durante nuestro trayecto a Washington, D.C. vamos a experimentar turbulencias en el viaje. Y yo dije: oh Señor, eso no suena bien. No es bueno cuando hay turbulencia, al menos que a usted le guste viajar en roller coasters. Pero en ese instante dije yo: bueno, veamos qué sucede. Efectivamente sucedió turbulencia, las regulaciones que ellos practican, y pues por la voluntad de Dios, prueba de que todo sale bien, y que estoy yo aquí, amén. Una historia similar cuenta un pastor que estaba en un vuelo, y en este vuelo de igual manera sucedió lo mismo. Hubo un anuncio a través del sistema de intercom del avión, y la hermosa dijo: vamos a detenernos de servir snacks y bebidas
Vamos a pasar por una zona de turbulencia. Le rogamos que se ponga su cinturón de seguridad y se prepare, porque la turbulencia va a hacer que usted sienta ciertos movimientos en el avión. Y este pastor cuenta que efectivamente el avión comenzó en un sube y baja, en un verdadero momento en el cual se sacudía. Y cuando él volteó a ver a todos lados, él vio que la mayoría de personas estaba en pánico, estaban aterrorizados. Pero en medio de todo ese grupo de gente en el avión, él notó que venía una pequeña niña sentada en su asiento. Y esta niña, había momentos en los cuales cerraba sus ojitos y después los abría y continuaba leyendo su libro. Tenía sus piecitos ahí metidos por el asiento. Pero este pastor dice, hay una cosa que yo no noté en ella, que el temor y la angustia que tenían todos los demás pasajeros no se veía en ninguna manera en esta niña. Cuando el avión aterrizó, él buscó a esta niña y le preguntó, oye, yo te vi que venías bastante tranquila en el avión. Te vi que no tenías ningún tipo de temor. ¿Cómo es eso posible? Y la niña le explicó, es fácil de explicar. Mi papá es el piloto y yo sé que él me trae a casa sin ningún problema. Amén. Nosotros sabemos quién es ese piloto. Amén. Ese piloto es Cristo. ¿Cuántos creen que Él está en control? ¿Cuántos creen que Él sabe lo que hace? ¿Cuántos saben que nosotros, siendo sus hijos, Él nos tiene bajo su poderosa mano y que nada va a suceder? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted le da gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive para siempre. Isaías 26:3 dice, en referencia a esta historia que acabo de traer, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Entendió el mensaje, hermano? Pensamiento que persevera ¿en quién? En Él. Pensamiento que está enfocado ¿en dónde? En Él. Pensamiento que está completamente listo hacia Él. ¿Por qué? Porque Él es el capitán, Él es el piloto, Él sabe a dónde nos lleva y sabemos muy bien que todos nosotros vamos de victoria en victoria porque Cristo Jesús está en control. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos trae al punto número 3. Cuenta tus bendiciones. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice así: Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay muchos momentos en los cuales tendemos a perder la visión. Nos ponemos más enfocados en el problema. Tenemos más esa tendencia de mirar nuestras preocupaciones, mirar nuestros problemas, mirar lo que está sucediendo alrededor. Muchos nos preocupamos, el precio de la gasolina está subiendo, los alimentos están subiendo, se escucha la guerra por allá, ¿quién nos va a pasar? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién hace esto? ¿Por qué este fulano no hace esto? ¿Por qué este gobierno no hace esto? ¿Por qué? Nos enfocamos en un puño de cosas, pero no nos enfocamos en las bendiciones que el Señor ya nos dio. ¿Usted ha visto alrededor? ¿Ha visto en su casa? ¿Ha visto que usted tiene un techo a donde cubrirse? ¿Usted ha visto que el pan no ha mermado en su mesa? ¿Usted ha visto que tiene agua para tomar todos los días? ¿Usted ha visto que tiene luz del sol todos los días? ¿Usted ha visto que más bien ha sentido el aire en sus pulmones? ¿Cuántos han sentido todo eso esta semana? Todos lo hemos tenido. Y el Señor no nos ha pasado una factura por cada respiro que hemos tenido. No nos ha pasado una factura por cada rayo de luz que hemos recibido. No nos ha pasado la factura por todas las bendiciones que nos ha dado toda esta semana y toda nuestra vida. Y esas solo son bendiciones materiales.
¿Usted ha visto que ahora, o se da cuenta que ahora somos salvos en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta que ahora estamos encaminados y somos ahora ciudadanos del reino de los cielos por medio de aquel que pagó por nuestros pecados? ¿Usted se da cuenta que una vez estuvimos condenados a muerte y que íbamos directo al infierno? Sin embargo, Cristo Jesús nos sacó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Esas son bendiciones que nosotros muchas veces pasamos por un lado para enfocarnos en los problemas. Muchas veces perdemos el enfoque de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay una historia de una mujer llamada Corrie y su hermana Betsy durante la Segunda Guerra Mundial. Estas dos mujeres fueron capturadas y fueron puestas en un campo de concentración. Las llevaron a una cárcel que estaba muy sobrepoblada y muy sucia. Estas dos mujeres entraron allí. Una de sus pocas pertenencias que llevaban era su Biblia, escondida por supuesto. Y cuando entraron allí, a la siguiente mañana, dijeron, es tiempo de nuestro devocional. Y abrieron sus Biblias con temor, y el versículo que vino en ese momento para ellas leer y meditar es el siguiente: 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como dije ya anteriormente, el lugar era lúgubre, era húmedo, estaba sobrepoblado de gente, estaba sucio y habían pulgas. Corrie le dijo a su hermana, tenemos que orar y darle gracias al Señor porque estamos aquí. Y vamos a orar incluso por las pulgas. La hermana dice, no, yo no voy a orar por eso. Eso es prácticamente algo que nos está arruinando el ambiente que estamos tratando de mantener en medio de esta guerra. Y la hermana le dijo una vez más, tenemos que orar incluso por las pulgas. ¿No viste ahí que dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? La hermana al final accedió y se unió a su hermana a orar incluso por las pulgas. Tiempo pasó, después de estar un mes ahí, se dieron cuenta que por una cosa rara, el guardia de la cárcel nunca vino a molestarlas porque estaban leyendo la Biblia. Nunca se acercaron ahí. Y ellas se preguntaban, ¿por qué? Días después de estar fuera de ahí, se dieron cuenta que los guardias no llegaron a donde ellas, no las molestaron en ningún momento y ellas libremente pudieron abrir sus Biblias y estudiarla y meditarla y edificarse en la palabra del Señor, porque los guardias no querían contaminarse con esas pulgas. Las pulgas fueron usadas en el propósito de Dios, y Dios usa incluso aquellas cosas más mínimas y pequeñas que usted no las pasa desapercibidas. Él las usa para su propósito, para el propósito de bien que tiene para usted y para mí. Dios es bueno, ¿no es cierto? Dios es grande, ¿no es cierto? Dios es maravilloso y Él opera en todos los ángulos, hasta los más pequeños. Es cierto, déle la gloria a Dios porque de Él es la gloria para siempre. Amén. Tenemos que dar gracias en medio de las circunstancias, hermanos. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál sea tu situación o lo que estés pasando a través de este momento. El Señor no dijo que íbamos a estar fuera de problemas en esta vida. Al contrario, Él dijo que nosotros íbamos a tener tribulación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan todos que el Señor dijo eso, que vamos a tener tribulación? Pero que nosotros deberíamos mantener nuestra firmeza, nuestra confianza, porque Él ya ha vencido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 4.
Reclama tus promesas. En más de alguna ocasión hemos hablado de promesas en la escuela dominical y es maravilloso este tema porque no es promesa humana, es la promesa de Dios, es promesa de nuestro Señor. Existen en la Biblia un aproximado de 7,000 promesas. 7,000 promesas para sus hijos, para nosotros. Muchas veces ponemos más atención al problema que a las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas están ahí para que nosotros las reclamemos como nuestras. Tenemos derecho, no por ninguna otra razón, sino porque Cristo Jesús nos ha hecho pueblo de Dios. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios a través del sacrificio que Él ha hecho. Entre estas promesas encontramos en los libros de Salmos, y esto nos trae una historia muy bonita porque uno de los evangelistas más influyentes de la historia del cristianismo se llama D.L. Moody. Alguien vino a D.L. Moody y le dijo: yo tengo un versículo muy bonito que me ayuda en los momentos de preocupaciones. Y le dice él: ¿cuál es? Y le dice: es este: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. A lo que D.L. Moody le dijo: yo tengo uno mejor para ti. Está en Isaías 12:2. Y dice así: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hermanos, ciertamente esto nos trae al siguiente versículo en Hebreos 13:5-6, y dice: porque él dijo, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Eso es Isaías, ya lo leímos. Luego dice en Hebreos: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén ese versículo? Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio cuando tenemos problemas. Tenemos que ir a Él y buscar a nuestro refugio porque Él sabe nuestras necesidades y Él se va a encargar de nosotros. Había otro enfermo de cáncer que estaba sufriendo esta precaria situación de su enfermedad, y en su dolor y en su angustia, en su problema, él sentía que la circunstancia de su salud lo carcomía, le robaba el tiempo, le robaba esos minutos en los cuales él buscaba tener un contacto con Dios. Pero él dice que de cierta manera él buscaba la manera de tomarse unos 5 minutos de break en el medio del dolor. Y cada vez que tenía ese pequeño tiempo de break en medio del dolor, él venía a este versículo que le dice: el Señor es mi ayudador, no temeré. Y se lo repetía una y otra vez continuamente. Hermanos, esta es una práctica que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuenta tus bendiciones, reclamas tus promesas. La siguiente es: considera tu responsabilidad. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, amén. Cada uno de nosotros somos miembro en particular. Y si miembros en particular, tenemos que ser miembros activos del cuerpo de Cristo. No miembros inertes, pero miembros en acción. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 13:16: y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del ejército de Cristo, tenemos una misión: alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Esa es la gran comisión que usted encuentra allá en el libro de Mateo. Pero en medio de todo eso, esa es la principal misión, pero en medio de todo eso el Señor nos manda también a alcanzar a aquel que tiene necesidad, aquel que necesita unas palabras de consuelo.
En medio de esa pandemia que pasamos hace 6 años, cuando nos ordenaron distanciamiento social en el cual no podíamos ni siquiera una casa de la misma familia visitar a otra casa de la misma familia, el teléfono se volvió el instrumento más usado quizá en esos tiempos, en el cual se usaba de uno al otro para comunicarse y preguntarse cómo estaban, si necesitaban algo. Hermanos, esa misma práctica tiene que mantenerse hoy en este día. Nosotros sabemos mucho de la palabra del Señor, nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, nosotros podemos traer palabra de consuelo a alguien que está enfermo, a alguien que está necesitado, a alguien que está desconsolado, a alguien que está sufriendo. Si cada uno de nosotros tomásemos 5 minutos por lo menos para llamar a alguien en una semana, o mejor si lo hiciéramos todos los días, llamar a alguien y llevarle palabra de consuelo, esos 5 minutos van a hacer una gran diferencia. Tal vez físicamente no podamos estar juntos con esa persona, pero usted va a notar algo, que cuando usted se conecta con esa persona vía telefónica, usted se siente cerca de esa persona al solo escuchar su voz. El Señor nos dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos, tenemos recursos. Tenemos medios de cómo hacerlo. Tenemos algunas veces las posibilidades de ayudar a alguien. El Señor nos llama a hacer eso y nos dice, incluso está escrito que dice, cuando viste a aquel hambriento y le diste de comer, cuando viste a aquel que tenía necesidad, no tenía vestimenta y lo vestiste, lo hiciste conmigo. Hermanos, tenemos que considerar que nuestra responsabilidad es practicar lo que el Señor nos ha enseñado, porque nosotros somos discípulos de Cristo y nosotros estamos llamados a hacer lo que Él nos llama a hacer. Dichoso cuando el Señor venga. ¿Qué tal si el Señor viniera en este día? ¿Qué tal si el Señor viniera el día de mañana o en una semana? ¿Cómo lo va a encontrar a usted? ¿Lo va a encontrar haciendo algo o no? Número 6. El número 6 nos dice, continúa hacia adelante. En el Evangelio de Marcos 6, 49, 50 dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En Deuteronomio 31, 6 leemos y dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, yo mismo no pretendo, Filipenses 3, 13, 14, haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacia adelante, hermanos. El mundo podrá parecer como que se está desmoronando alrededor nuestro, pero Dios está en control y Cristo es nuestro capitán y Él nos ha dado estas órdenes y Él nos dice que no tenemos que temer porque Él sabe lo que está haciendo y un día Él va a venir y va a levantar a su pueblo. Me gusta la historia de Marcos porque los discípulos se espantaron. Él los había mandado adelante en el bote y Él vino después de ellos caminando sobre las aguas. Había una tempestad y ellos batallaban por mantener el bote en camino, en ruta. Y el Señor se subió al bote, dice la historia, y cuando el Señor se subió al bote, las aguas se calmaron. La tormenta desapareció. Es aquí mi invitación, hermanos. Invitemos a Cristo a nuestro bote. Traigamos a Cristo al bote, a la circunstancia que estamos sucediendo. Pongámoslo en el medio, pongámoslo como el centro, como el eje de toda la situación y Él va a tomar control. Conclusión. La fe y la sabiduría son anclas esenciales en tiempos de crisis.
permitiendo confiar en el propósito divino y actuar con discernimiento en lugar de desesperación. Fortalecer la fe requiere oración, comunión y recordar la fidelidad de Dios, quien nos da la sabiduría divina para encontrar soluciones correctas a nuestras circunstancias de acuerdo a su santa voluntad. Durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, sufrían el bombardeo de los enemigos y en medio de eso se escuchaba una voz. Esta voz era la de Winston Churchill, que constantemente animaba a su pueblo, a su nación, a que se mantuvieran unidos, que no se dejaran vencer. Cristo Jesús está haciendo eso ahora, esa misma función. Él nos está llamando y Él nos dice en este día, Juan 16:3, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Lucas 21:28 Él nos dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano, lo que sucede nos está diciendo una cosa. Cristo está cerca, Cristo viene pronto, Cristo ya va a venir por nosotros. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuántos están preparados? Hermanos, mantengámonos de buen ánimo. La batalla es de nuestro Señor y todos confiamos y decimos, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder y magisterio por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Démosle un fuerte aplauso a aquel que vive.